tardes. Mi nombre es Gerardo Ávila. Hoy les quiero compartir esta gran actividad que le vamos a realizar en el día de hoy en compañía de María de los Ángeles. María de los Ángeles. ¿Cuántos años tienes tú? 8 años. Bueno, María de los Ángeles nos va a ayudar hoy en este trabajo que es muy fundamental para la explicación de este video, ¿cierto? Lo que le vamos a hablar es sobre las habilidades motrices que tiene un niño o que debe tener un niño en forma natural. Todo debe ser con una capacidad de forma normal que lo pueda realizar sin ningún problema. ¿Ok? Entonces con esto quiero dar el inicio para el siguiente trabajo que les voy a mostrar en estos momentos. ¿Listo? Hoy les voy a explicar en la clase de hoy sobre las habilidades motrices que debe tener un niño en su vida cotidiana. Entre esas habilidades motrices de un niño nos permite que el desarrollo del ser humano sea óptimo y que las capacidades se demuestren de forma natural. Por ejemplo, esas habilidades motrices pueden ser saltar, correr, marchar, girar, recepcionar, etcétera, que nos permiten utilizarla de manera que en la vida cotidiana la utilicemos de manera correcta y nos pueda ayudar para resolver ciertas situaciones que se nos presenten en un momento inesperado. Con esto quiero decir que si yo le digo a esta niña que corre, ella está haciendo de manera natural como correr, ¿cierto? Saltar, vamos otra vez a saltar, listo. Como podemos ver, los movimientos son naturales. Ahora vamos a girar, eso, muy bien, girar, caminar, muy bien, caminar. Ahora otra vez recepcionar. ¿Cómo recepciono? Agarrando, listo, agarrar, recepcionar, eso, muy bien. ¿Qué más podemos decirle? Bueno, con esto, ¿qué les quiero decir? Que a partir de esos movimientos, el niño comienza las etapas del desarrollo humano, que esas se las voy a hablar más adelante con algunas explicaciones que les voy a comentar desde el momento desde que el niño nace hasta el momento donde llega a la parte de ancianidad. Ok, listo. Quiero continuarles hablándoles sobre las etapas o teorías del desarrollo humano. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que les voy a hablar sobre cómo es el proceso de crecimiento desde la parte en el embarazo, que es la parte prenatal, hasta la ancianidad, que es la parte final del ser humano, cuando ya va culminando su proceso natural de vida o de desarrollo humano. ¿Listo? Que son y se dividen en esta fase, que es la etapa prenatal, la etapa de infancia, la etapa de niñez, la etapa de adultez y la etapa de ancianidad. Con estas etapas quiero explicarles en qué se basa cada una de ellas para así poder entender cómo es el desarrollo del ser humano a medida de su crecimiento. Por ejemplo, en la parte prenatal es cuando se gesta el embarazo, cuando inicia el embarazo y es donde nos permite que nazca el bebé. Pero se puede decir que tiene 3 fases, la prenatal. La prenatal tiene la fase es cuando el óvulo es fecundado por el espermatozoide y se desplaza hacia el útero. En la embrional podemos decir que es cuando comienza la división de la cédula y esta da una forma de una estructura ósea, que esta nos permite llegar hasta el periodo fetal, que este periodo es cuando el embrión ya está formado y que da inicio a una gestación de 12 meses y que culmina con el nacimiento del bebé. En la embrional podemos decir que es cuando comienza la división de la cédula y esta da una forma
de una estructura ósea, que esta nos permite llegar hasta el periodo fetal, que este periodo es cuando el embrión ya está formado y que da gestación, da inicio a una gestación de 12 meses y que culmina con el nacimiento del bebé. En la embrional podemos decir que es cuando comienza la división de la cédula y esta da una forma de una estructura ósea, que esta nos permite llegar hasta el periodo fetal, que este periodo es cuando el embrión ya está formado y que da gestación, da inicio a una gestación de 12 meses y que culmina con el nacimiento del bebé. En esta fase de la infancia quiero hablarle y explicarle que esta es la que nos permite que comencemos a ver las habilidades y el desarrollo de la parte psicomotriz del ser humano, ¿cierto? Y que a partir de ella comenzamos a ver esas habilidades como a hacer movimientos o a dar pasos de manera autónoma, ya sea gateando o arrastrando, ¿cierto? Ya todo lo hacemos con una autonomía, que es que la infancia nos permite llevar a cabo estos movimientos. Esto se da de los 0 a 6 años, que es la infancia. Después hablamos de la niñez, que es una de las más importantes, o yo creo que es la más importante de la etapa del desarrollo humano. Esta nos permite llegar de 6 años a 12 años. En esta etapa es muy fundamental. ¿Por qué? Porque empieza ese desarrollo psicosocial y psicomotriz. ¿Qué quiero decir con esto? Que el niño comienza a acumular preguntas de cómo va a enfrentarse el mundo en la realidad, ¿cierto? Comienza a experimentar por medio de preguntas, por medio de acciones que se lleva a cabo dentro de su proceso de diario vivir. En la etapa de la adolescencia, que se da desde los 12 años y 20 años, es una etapa de madurez más que todo. ¿Por qué? Porque ya él lleva a cabo unos conceptos que ha venido adquiriendo por medio de los procesos de desarrollo que se lleva a cabo hasta esa etapa de la adolescencia, y que comienza a ver características que lo va a llevar a ciertas incógnitas, que es por ejemplo el desarrollo sexual. Es la parte del desarrollo sexual, que es donde el adolescente comienza a dar paso a ese desarrollo, ¿cierto? Entonces, en ese momento es muy importante. ¿Por qué? Porque hace parte de lo social y también de lo psicológico. Es donde debe asimilar de manera responsable cómo es ese proceso, cómo viene y cómo lo vamos a ejecutar al mundo exterior, que es lo que nos espera. Cómo lo explotamos a esa parte, que debe ser de una forma tranquila y con mucha responsabilidad. En esta fase de la infancia quiero hablarle y explicarle que esta es la que nos permite que comencemos a ver las habilidades y el desarrollo de la parte psicomotriz del ser humano, ¿cierto? Y que a partir de ella comenzamos a ver esas habilidades como a hacer movimientos o a dar pasos de manera autónoma, ya sea gateando o arrastrando, ¿cierto? Ya todo lo hacemos con una autonomía, que es que la infancia nos permite llevar a cabo estos movimientos. Esto se da de los 0 a 6 años, que es la infancia. Después hablamos de la niñez, que es una de las más importantes, o yo creo que es la más importante de la etapa del desarrollo humano. Esta nos permite llegar de 6 años a 12 años. En esta etapa es muy fundamental. ¿Por qué? Porque empieza ese desarrollo psicosocial y psicomotriz.
¿Qué quiero decir con esto? Que el niño comienza a acumular preguntas de cómo va a enfrentarse el mundo en la realidad, ¿cierto? Comienza a experimentar por medio de preguntas, por medio de acciones que se lleva a cabo dentro de su proceso de diario vivir. En la etapa de la adolescencia, que se da desde los 12 años y 20 años, es una etapa de madurez más que todo. ¿Por qué? Porque ya él lleva a cabo unos conceptos que ha venido adquiriendo por medio de los procesos de desarrollo que se lleva a cabo hasta esa etapa de la adolescencia, y que comienza a ver características que lo va a llevar a ciertas incógnitas, que es por ejemplo el desarrollo sexual. Es la parte del desarrollo sexual, que es donde el adolescente comienza a dar paso a ese desarrollo, ¿cierto? Entonces, en ese momento es muy importante. ¿Por qué? Porque hace parte de lo social y también de lo psicológico. Es donde debe asimilar de manera responsable cómo es ese proceso, cómo viene y cómo lo vamos a ejecutar al mundo exterior, que es lo que nos espera. Cómo lo explotamos a esa parte, que debe ser de una forma tranquila y con mucha responsabilidad. De las mismas, el desarrollo fisiológico, que quiero agregarlo, que es el cambio de estatura, donde comienza el crecimiento de los vellos, que es una parte importante. También podemos notar que es la parte de las mismas, el desarrollo fisiológico, que quiero agregarlo, que es el cambio de estatura, donde comienza el crecimiento de los vellos, que es una parte importante. También podemos notar que es la parte que se nos viene la atracción sexual, que es cuando comenzamos a sentir eso por medio de sentimientos o por medio de la parte genealógica del ser humano, ¿cierto? Y cuando viene el distanciamiento del núcleo familiar, en esa parte también quería agregarle. Y en la adultez, que es la madurez, es la capacidad del ser humano ya de afrontar y tomar decisiones. Esta etapa es muy importante, ya que nos permite decir y también tener claro qué es lo bueno y qué es lo malo, y de ese momento ejecutar buenas acciones para así llegar a la ancianidad, que es la que le voy a hablar. En la ancianidad es cuando ya nos encontramos en una etapa de ancianidad, ya encontramos deterioro, desgaste, ya los movimientos cambian, la forma de pensar disminuye, ya no podemos memorizar algo, porque todo tiene una parte, se nos olvida, y desde ese momento las cosas van cambiando, a partir de que ya hay desgaste y ya no tenemos las capacidades mismas de la adolescencia o de la adultez. Ya necesitamos ayuda de unas terceras personas. ¿Para qué? Para podernos movilizar. Si de pronto tenemos una incapacidad o una lesión muscular que podamos tener, entonces todo eso se puede prevenir con una buena alimentación que se haga durante ese desarrollo y ese proceso que debe tener el ser humano para poder llegar a una ancianidad. Con esto quiero terminar y finalizar este video. Muchas gracias y feliz día. Se nos olvida y desde ese momento las cosas van cambiando, a partir de que ya hay desgaste y ya no tenemos las capacidades mismas de la adolescencia o de la adultez. Ya necesitamos ayuda de unas terceras personas. ¿Para qué? Para podernos movilizar. Si de pronto tenemos una incapacidad o una lesión muscular que podamos tener, entonces todo eso se puede prevenir con una buena alimentación que se haga durante ese desarrollo y ese proceso que debe tener el ser humano para poder llegar a una ancianidad. Con esto quiero terminar y finalizar este video. Muchas gracias y feliz día.